Amén. Dios te bendiga, hermano. Saludos cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Quiero humildemente y cariñosamente y respetuosamente quiero hablar un tema que un hermano cariñosamente me pidió que si yo puedo presentar una enseñanza acerca de los diezmos, ¿ok? Y vamos a comenzar. La enseñanza del hermano es, hermano, usted puede presentar una enseñanza acerca de los diezmos. Claro que sí, vamos a ir a una enseñanza básica, pero antes de yo comenzar, voy a trabajar con una pequeña introducción, ¿ok? Todo va a ser para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿ok? En el nombre del Señor. En la primera carta de Corintios estoy en la introducción. Me hallo en la introducción. En la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 21, dice Pablo, ¿qué pretenden? ¿Qué es lo que pretenden ustedes? ¿Que vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La palabra vara es un objeto como para herir, a golpear, etc. Las iglesias de Corintio. Estas iglesias de Corintio era una iglesia bastante sufrida, maltratada, sufrida. Y cuando vino el apóstol Pablo a corregirlas, a traer un mensaje de amor y de corrección, ya que muchas de estas iglesias tenían una amistad con el mundo. Y cuando hay iglesias que vienen, que han tenido una amistad con el mundo pagano, muchos se nos hace difícil soltar muchas cosas que vienen del mundo pagano. ¿Tú me entiendes? Como los deseos en la carne, obras y deseos en la carne. Entonces Pablo da una enseñanza aquí, diciendo, ¿qué pretenden ustedes? ¿Que yo vaya a ustedes con vara, con palo, con azote, con castigo, con ofensa, con insulto? ¿O espíritu de amor y mansedumbre? Pues Pablo entendía que estas iglesias lo que necesitan es que vayan a ellos con amor y con respeto, con espíritu de amor y mansedumbre. En vez de ir bien agresivo, bien violento, con ofensa, con insulto, con maltrato, discriminando, rechazando, descalificando, diciéndole a ustedes, si ustedes no están bien, el diablo se lo va a llevar con el dedo juzgador. Pues Pablo entiende que la única forma para restaurar a las iglesias es ir con respeto, con amor, con espíritu de mansedumbre y templanza. ¿Ok? Así que vamos a ir con mucho respeto para ustedes a hablar de este tema. ¿Ok? El que quiera practicar los diezmos, sígalo haciendo. Porque eso es una relación que usted tiene con Dios, no con el hombre. Es una relación de amor. Y total, pues en la gracia, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Diezme o no diezme. Crea usted en los diezmos o no crea, no importa. De todas maneras, Dios lo ve a usted bendecido. ¿Ok? Así que vamos a comenzar para la gloria del Señor. Muchas veces, muchas ocasiones,
Cuando se nos habla de diezmo en el periodo de tiempos en la iglesia, no podemos comprender todavía los tiempos, que nosotros estamos en un tiempo de un nuevo pacto, en un tiempo de gracia, y las enseñanzas que únicamente Dios le entregó únicamente a Israel. Y a veces nosotros queremos pretender ser aquel pueblo de Israel, donde en aquel tiempo, pues bajo la ley nos enseña que tenemos que obedecer unas enseñanzas, porque si no lo obedecemos, pues entonces nos castiga Dios. Pero bajo la gracia, Dios obra en el corazón. Y cuando Dios obra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos da entendimiento, nos da conocimiento de su gran amor. Mientras más tú tengas una buena percepción, un buen concepto, una mentalidad de quién es Dios, cómo es Dios para tu vida, de lo que Cristo hizo para tu vida bajo la gracia, entonces tú le das a Dios todo. No basado a una ley, que la ley es algo obligatorio, sino basado a la ley de Cristo, a la ley del amor de Cristo Jesús, de que tú sabes que Dios te bendijo. Y como Dios nos bendijo a nosotros, nosotros damos no por un mandamiento obligatorio, nosotros damos a Dios todo, ayudamos al prójimo porque Dios nos dio a todo a nosotros en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo no costó, escúcheme, no costó un 10%. La obra redentora en la cruz de Cristo para salvación, para justificarnos, para liberarnos del poder de pecado, no costó un 10%. A Cristo le costó todo. Y cuando entendemos eso, nosotros no damos a Dios un 10%, le damos todo a Dios. No un 10% basado en una ley, sino bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Le damos todo por amor a Dios y por amor a los hermanos. ¿Ok? Así que comenzamos para la gloria del Señor. Malaquías. Algunos hermanos consideran que el diezmo está vigente de acuerdo leyendo Malaquías. ¿Ok? Malaquías, Dios le habla a Israel. A Israel no es a la iglesia, pero es a Israel. ¿Ok? Entonces le dice Malaquías 3, versículo 8 en adelante, dice: ¿acaso defrauda el hombre a Dios como ustedes me han defraudado? O como ustedes me han robado, también la palabra robado. Pero si dicen: ¿en qué te hemos defraudado? ¿O en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Dice el versículo 9, malditos son con maldiciones por haberme defraudado o por haberme robado, dice Dios. ¿Por qué dice Dios esta palabra? ¿Por qué Dios habla de maldiciones? Porque en el Antiguo Testamento, pues el que no obedece cae en maldición. ¿Qué es lo contrario a lo que Pablo dice? Lo contrario, Pablo dice algo contrario, que al tú creer en Cristo, bajo la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Cristo, Gálatas 3, versículo 13. Deja acercarme a ustedes. Voy a acercarme a ustedes para sentir la armonía espiritual entre ustedes y yo, ¿verdad? Acercarme más a ustedes. Pablo nos dice en Gálatas 3, 13. Gálatas 3:13, diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? Ya nosotros no estamos bajo la maldición del pecado y de la ley a causa de una desobediencia. Nuestra obediencia nos ha hecho justos, nos ha calificado. Nuestra obediencia a Cristo nos ha bendecido. Y cuando tú tienes entendimiento de eso, ya tú no das a Dios por una ley, un mandamiento. Tú das a Dios por amor y por agradecimiento. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Ok? Pero aquí en la ley de Moisés, Dios presentaba al pueblo bendición
o maldición. Cualquiera de las dos cosas. Bendición si obedece. A veces nosotros queremos ser bendecidos y nos dejamos llevar por una bendición de la ley, pero olvidamos que la bendición más linda, más hermosa, es la cruz de Cristo, que nos dio salvación y nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Como Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte. ¿Ok? Por eso es que ahora la iglesia predica de la libertad que tenemos en Cristo, de gozarnos en el Señor, de llevar una vida tranquila, en paz, como Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Tenemos paz porque sabemos que Cristo quitó el peso de la ley, el peso del pecado, el peso de la condenación a través de nuestra conciencia cuando fallamos. ¿Ok? Entonces le damos todo a Dios voluntariamente, no por una ley, sino bajo la ley de Cristo. Ok, ahora en el versículo 10 dice, todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos o en el granero, que el granero era un lugar donde los hombres traían los alimentos de acuerdo a la finca, de acuerdo al terreno. Había un granero, había un lugar específico donde se ponían los alimentos. Todo el pueblo traiga los diezmos a mi depósito y haya provisión en mi casa. Pruébeme en esto, declara Dios. Pruébame en esto, dice Dios. Entonces abriré las puertas, abriré para ustedes las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que digan es más que suficiente. ¿Ok? Dice en el versículo 11, y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni los destruya a ustedes, ni siquiera un viñedo del campo. Así dice el Señor. El devorador en el Antiguo Testamento, Dios había permitido cuando estaba el tiempo de los faraones, cuando el pueblo de Dios estaba sujeto al faraón. El faraón tenía subyugado, esclavizado, condenado al pueblo de Israel. Y Dios había permitido mandar plagas, langostas, plagas, insectos, ranas y muchos insectos a que devoraran la tierra, los frutos de la tierra. Pero ese tipo de manifestación que Dios permitió de enviar ranas, langostas y muchos tipos de insectos para que se coman la fruta, se comen los alimentos, eran como un tipo de castigo, porque el pueblo de Israel pues estaba en desobediencia. Entonces Dios le está haciendo recordar aquí, Dios está haciendo de recordar a ellos lo que pasó con el faraón, en el tiempo del faraón, cuando Dios permitió enviar ranas, langostas, animales que se comieran los frutos. Dice Dios que esto no va a pasar si diezman. Si diezman no va a pasar. ¿Ok? Es lo que se deja entender aquí Malaquías 3:10. Que esta palabra fue para Israel, no es para la iglesia. ¿Ok? Ahora, observen un detalle bien importante. Que en el libro de, vamos a buscar en el libro de Levítico 27:30. Dios le dijo a Israel, de Jehová es todos los diezmos de la tierra, sea semilla o fruto de los árboles, es santo para Dios. Si alguno desea rescatar parte de los diezmos, le añadirá una quinta parte de los diezmos. ¿Ok? Todo diezmo de todos y de ovejas, es decir, todo lo que pase bajo el cayado pastoral. La 10ª parte será consagrada para Dios. ¿Ok? Dios le dijo a Israel que diezmara. Uno de los requisitos para diezmar era tener una finca, un terreno, pero solamente a los que tenían un terreno, una finca, porque no todos podían diezmar, porque no todos tenían granjas, lo que conocemos una granja de
cultivo de alimentos. No todos, solamente se le dijo que diezmara a aquellos que tenían una finca o una granja de alimentos y que sacaran una décima parte, que es un 10%, para Dios y lo separara para Dios. El propósito básico, el propósito básico y elemental de los diezmos para Israel fue para sostener a la tribu de Leví. La tribu de Leví tiene que ver, se compone de levitas y sacerdotes que ministraban día y noche. Los levitas y los sacerdotes, los levitas no tenían herencia, no tenían posesión, no tenían trabajo, porque los levitas y sacerdotes que ministraban en el altar frente a la congregación de Israel, a ellos se les encomendó a que ministraran en el altar día y noche y que Dios los iba a sustentar del pueblo, los iba a sustentar de algún alimento del mismo pueblo de Israel. Los levitas, los sacerdotes, también las huérfanas, los viudos y los huérfanos, todas las personas que estaban en necesidad, huérfanos, levitas, sacerdotes, que no tenían herencia de ningún trabajo. Dios le dijo que la congregación de Israel sacaran una décima para proveerle a ellos, para que diezmaran, incluyendo los huérfanos, personas que no tenían necesidad, que tenían necesidad de algún alimento para que les pudieran ayudar. ¿Okay? Algunas iglesias pues también leen Mateo 23, versículo 23, cuando Jesús hizo una referencia a los diezmos hacia los fariseos. Y a veces pensamos que lo que dijo Jesús a los fariseos tiene que ver que la iglesia diezme. Vamos a leerlo. Dice así: ¿qué mal le va a ir a ustedes? Dijo Jesús. ¿Ok? Dice Jesús. Estoy leyendo esta versión. ¿Ok? Estoy leyendo esta traducción y esta versión de la Biblia para que tengamos conocimiento. ¿Ok? ¿Qué mal le va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrendan la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus tejenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Dice, ser justo con los demás, ser justo, considerar a los demás, ser justo con los demás, tratarlos con amor. Dice, tratarlo con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer, entonces le dice Jesús, en tratarlo con amor en todo, ser justo con amor, tener misericordia de ellos, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Dejar de hacer lo otro. Pues seguir cumpliendo la ley. La ley de Cristo hoy en día es considerar a los pobres. Hay algunos que no tienen con qué diezmar porque no tienen finca. ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú consideras y ayudas a los demás y hay alguien en la iglesia que no tiene un sustento, que no tiene una entrada de algún dinero o alimento, pues la ley se cumple en tu considerar y amar y compadecerse del prójimo, sin necesidad de decirle a nadie y exigirle que diezme. Porque en la gracia de Dios, Dios nos dio la salvación, nos dio todo. Y lo que hacemos nosotros es darle gratitud, darle una acción de gracia. ¿Ok? Entonces los hermanos que tienen alguna provisión, Dios nos manda bajo la ley de Cristo que ayudemos a otros que no la tienen. Y así cumplimos toda la ley completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los diezmos en el Antiguo Testamento no están hablando de dinero, están hablando de alimento, que ese es el verdadero diezmo, un 10%, y habla solamente de alimento, no de diezmo. No dice que la iglesia debe de sacar un 10% de dinero, no, dice que es alimento.
hay una pregunta que quiero hacer. La pregunta es la siguiente. Hoy en día, el pueblo de Israel y los judíos diezman. Pregunta. Hoy en día, el pueblo israelita o los judíos en el tiempo presente, ¿diezman o no diezman? Pues te voy a responder, no diezman. Porque el verdadero diezmo tiene que ver con traer los frutos de la tierra, un 10%, y haya alimento en la casa de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día los judíos no tienen templo, no tienen templo. El templo fue destruido. El mismo Jesús sacó el templo. Ellos no tienen templo. Por eso es que los judíos, bajo la ley, no diezman. Porque hoy en día los judíos no tienen templo. Nosotros no tenemos templo. Porque solamente el templo del Espíritu Santo está en nosotros. Aquí Cristo está en nosotros. Y nosotros le damos a Dios lo mejor. La ofrenda mejor es acción de gracia y ayudar a los hermanos. Y Dios se encargará de proveer cuando ayudamos voluntariamente unos con otros los hermanos. No se basa de ley, no se basa de un 10%. Entonces, los judíos en la actualidad dan y ofrecen una donación voluntaria. Una donación voluntaria a Dios y una donación voluntaria a los hermanos que necesitan. Pero los judíos actualmente no diezman porque ellos no tienen templo hoy en día, ¿ok? Entonces, yo pienso, con mucho amor y mucho respeto, yo pienso que hoy en día el problema de la iglesia es el amor al dinero. Yo sé que el dinero ocupa un lugar importante. Claro que sí, ocupa un lugar importante para ayudar a sufragar los gastos de la luz, teléfono, gasto de agua, teléfono, y muchas cosas más. Es muy cierto, muy cierto. No cabe duda que el dinero ocupa un lugar muy importante, ¿ok? Porque hay que considerar que Dios hizo todo y para disfrutar y Dios nos provee de todo en la gracia del Señor. Pero pienso yo que el problema de la iglesia es el amor al dinero. Como que estamos muy afanados al dinero y le pedimos a Dios que nos bendiga y por eso le diezmamos un 10% para que Dios nos dé algún sustento económico, ¿ok? Pero no podemos tener amor al dinero. Necesitamos tener amor a las almas, a la obra redentora de Cristo y a las almas, que es lo más principal, el amor unos con otros, ¿ok? Entonces, en el libro de Primera de Corintios 16, vamos a buscar Primera de Corintios 16 un momentito, ¿ok? Primera de Corintios 16:1. Voy a leerlo aquí en esta Biblia. Dice, ahora quiero hablarles acerca del dinero. Pablo dice a las iglesias, ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar dice, para ayudar a los del pueblo de Dios. Y dice en Jerusalén, ¿ok? A los que están necesitados. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Gálatas. Es decir, que cada domingo cada uno de ustedes deben apartar y guardar algo de dinero según lo que hayan ganado. ¿Ok? Lo que ustedes ganan, lo poquito, denlo, sepárenlo. Aquí Pablo no dice cantidad. No dice cantidad. Lo que tú tengas en tu bolsillo, en tu presupuesto. Lo que tú tengas en tu cartera, lo que tú tengas en tu bolsillo, lo que tú tengas, lo que haya en tu corazón dar. Pablo aquí no dice un 10%. Por lo menos aquí Pablo entiende que muchas iglesias estaban teniendo necesidad. El diezmo no era para Pablo. El diezmo era para ayudar a aquellos hermanos de otras iglesias que necesitaban ser ayudados en esta área. Y aquí no está hablando Pablo de un diezmo, que en el Antiguo Testamento era un diezmo de alimento y era un 10%. Pero bajo la iglesia, bajo el tiempo de la iglesia, lo que Pablo nos enseña es que nos ayudemos mutuamente, económicamente cuando hay necesidad. Y no dice un 10%, ni un 11%. Dice lo que tú tengas en tu presupuesto para ayudar a los demás hermanos. Entonces Pablo dice, es decir, cada domingo,
cada uno de ustedes deben apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo no tendrá que recogerlo cuando yo vaya a verlos ustedes. En la iglesia vale mucho que nos ayudemos nosotros unos con otros al necesitado. Y yo creo que eso es mucho mayor que el diezmo. A veces hay momentos que algunas iglesias no entienden eso, no comprenden. Lo que estaría un poquito incorrecto es la exigencia. No exijamos diezmo. Es mi consejo. No exijamos diezmo. No exijamos diezmo. De la palabra. Cuando la iglesia es sanada, es restaurada, cuando la iglesia sabe que Dios está haciendo algo dentro de nuestros corazones, cuando la iglesia sabe que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, cuando la iglesia sabe que tú estás bendecido, que tú no estás bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, aún en tu debilidad, Dios a ti te bendice. Dios te bendice. Cuando tenemos conocimiento y estamos fortalecidos en nuestro espíritu, que tú estás guardado ante Dios, que tú estás protegido, que tú estás bendecido como quiera, aún en la debilidad. Pablo lo entendió en 2 Corintios 12:9. Pablo entendió que en el aguijón que Pablo tenía, bástate en mi gracia. Así Cristo le dijo a Pablo, Pablo, bástate en mi gracia, porque yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Aún teniendo debilidades de dinero o no la tenemos, Dios nos dice a nosotros, tú estás bendecido ante Dios. Porque la gracia y el evangelio y la cruz vino a bendecirte de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ahora Dios no nos pide diezmo. Dios nos pide un corazón agradecido, que alabemos a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando Dios te ve agradecido, que no hay condenación para los que están en Cristo, cuando tú tienes conocimiento que Dios te ha bendecido de adentro hacia afuera y que no hay condenación como la ley condena. La ley condena y obliga a que tú obedezcas en dar diezmo, pero en la gracia Dios no te condena. Cuando tú tienes conocimiento de eso, que tu vida está guardada, tu vida está guardada, protegida, como Pablo dice en Colosenses 3:1 y 2, que nuestras vidas están guardadas y protegidas. Eso te hace a ti dar a Dios y dar a los demás voluntariamente todo lo que tú tienes. No un 10%, sino todo, pero por amor. Nosotros le servimos a Dios y le servimos a los demás por amor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero para eso necesitamos entender que no hay ley, no hay condenación para nuestras vidas. Si tú descansas en esa promesa, que en tu debilidad, teniendo dinero o no teniendo, Dios como quiera te bendice, porque estamos bendecidos. ¿Qué mayor bendición en la gracia que Dios salvó tu alma? Por eso es que Jesús dio una palabra en el libro de Mateo, que yo considero que es como una parábola reflexiva, diciendo Jesús, ¿de qué le vale al hombre tenerlo todo si a fin pierde su alma, pierde su salvación? Si a fin no tiene salvación, ¿de qué le vale nosotros depositar todo si a fin nosotros no tenemos paz y comunión con Dios porque no nos sentimos que somos salvos? Dios quiere hacerte saber a ti que tú eres salvo, que tú estás bendecida, que no hay mayor bendición que la salvación tuya, el perdón de tus pecados, que Cristo viene a buscar una iglesia santa y que Dios te ve santo y justo aún en tus debilidades. Esa es la mayor bendición. Cuando tú logras entender eso, cuando tú logras comprender eso, sale de ti un deseo de ayudar a los demás voluntariamente. No basado en una ley que dice 10%, sino basado a la ley de Cristo, que es tú ayudar a los demás en cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón. No hay un 10%, es todo. En la iglesia Pablo nos ayuda, nos dice que ayudemos a los demás. Ayudemos a los demás con amor. Pablo no está diciendo un 10%, solamente ayudemos a los demás y Dios nos bendice. Cuando entendemos que hay una iglesia que está pidiendo mucho diezmo, que se nos exige los diezmos, cuando tú ves una iglesia que de verdad vive en los diezmos, que son vividores en los diezmos, pues vas a ver que la iglesia va a estar bien decorada,
hay un plasma, una pantalla grande para proyectar imágenes. Tú vas a ver cómo hay muchas cosas que se compran valiosas. Y tú vas a ver que ese tipo de iglesia pues viven solamente de diezmo. Pero la iglesia que vive de Cristo, del amor de Cristo, que nos ayudemos uno con otro con amor, entendiendo que Cristo nos libró de la condenación y estamos bajo la ley de Cristo, la iglesia crece espiritualmente. Y es donde ahí deberíamos de concentrarnos, en tu crecer espiritualmente de la gracia, de la palabra del Señor. Y así la iglesia se mueve a ayudar a los demás con amor, no basado en una ley. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo. El que crea en que los diezmos está vigente y quiera seguir diezmando, hágalo. Hágalo. Porque como quiera Dios te ha bendecido. Y tú estás bendecido por Dios. ¿Ok? Respeto su decisión. Si usted, pastor o hermano querido, piensa que hay que diezmar porque Dios te ha bendecido dando 10% bajo la ley de Moisés, síguelo haciendo. De todas maneras, tú estás bendecida y bendecido en Cristo Jesús. Lo importante es que nos amemos los unos a nosotros en Cristo Jesús y nos respetemos y nos valoricemos. ¿Ok? Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir este hermoso tema con amor y cariño para ustedes. En el nombre del Señor.